Hola creadores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video tutorial les propongo hacer esta mochila, de estas que se cierran así de fácil, son muy prácticas, muy útiles para llevar a todos lados y es un proyecto que se teje rápido. Vamos a aprender a hacer estos cordones y además este punto, vamos a lograr este cierre. Y más o menos las medidas de esta mochila van a ser de 32 centímetros o 12,5 pulgadas de alto y 22 centímetros u 8,5 pulgadas de ancho. Así que vamos a ver los materiales. Bueno, vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar este hilo para una aguja número 3. Igual vamos a usar otra aguja, pero estos son los datos de este hilado. Vamos a usar un hilo de algodón mercerizado, en este caso en color verde niebla. Vamos a usar 100 gramos, en realidad menos de 100 gramos, son 200 metros o 3,52 onzas. Voy a dejar en la descripción igual estos datos. Y vamos a necesitar también una aguja de crochet de 4 milímetros, tijeras y la aguja lanera para las terminaciones. Bueno, empezamos. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y lo que vamos a hacer es una cadena de base. Nosotros vamos a empezar ahora a tejer lo que sería el cuerpo, el enrejadito, digamos, este tejido que vemos como de red. Vamos a hacer en total 80 cadenas para esta medida. Ustedes pueden ajustarlo a las medidas que quieran. Bueno, ya tengo mis 80 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ajustar bien, vamos a buscar que la cadena esté bien, que derecha, y vamos a unir a nuestra primera cadena con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado y ahora vamos a tejer, como les decía, lo que es el cuerpo de la mochila, lo que vemos. Este punto que hacemos un punto bajo y vamos a hacer otro punto bajo en ese mismo punto. Esto sería como una falsa barreta que la vamos a marcar para empezar a hacer esta vuelta. Entonces, lo que hacemos en esta primera vuelta, vamos a hacer una cadena al aire, vamos a saltarnos este punto, vamos a ir al siguiente. Y ahí hacemos un punto vareta. Nuevamente hacemos una cadena al aire, nos saltamos ese punto, vamos al siguiente y hacemos una vareta. Cadena al aire, nos saltamos este punto, vareta en el siguiente. Así es como vamos a ir haciendo esta vuelta. Así que hacemos una cadena, una vareta, perdón, una cadena, una vareta, una cadena hasta completar la vuelta. Bueno, llegamos al final de esta primera vuelta, nos toca hacer entonces una cadena al aire, ahí vemos que nos va a quedar un punto y ya el siguiente que tenemos que tejer es nuestra vareta, la primera vareta que hicimos. Entonces unimos con un punto deslizado y nuevamente lo que vamos a hacer es una falsa vareta como lo hicimos en la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo y ahora dentro de ese mismo punto bajo hacemos otro punto bajo. Tenemos entonces la primera vareta de esta segunda vuelta. Bien, ahora lo que vamos a ver es que para hacer este punto tenemos la vareta y vamos a tener en este espacio un punto que es nuestra cadena al aire. Entonces lo que hacemos en esa cadena al aire es un punto vareta. Entonces, ahora nos toca hacer una cadena al aire, nos saltamos esta vareta y hacemos una vareta en el espacio que tenemos formada por la cadena. Entonces hacemos una cadena al aire, nos saltamos la vareta, vamos al espacio. Hacemos de nuevo una cadena al aire, vareta en el espacio. Así vamos a tener que ir
tejiendo una cadena, una vareta en el espacio. De esta forma los puntos nos van a quedar intercalados. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Bueno, llegamos al final de la segunda vuelta y lo que vamos a hacer es sacar el marcador y vamos a unir con un punto deslizado y volvemos ahora a hacer una falsa vareta haciendo un punto bajo, después hacemos otro punto bajo en el mismo sitio y ahora lo que vamos a hacer es una cadena al aire y ahora vamos a marcarlo antes. Marcamos nuestro punto y lo que hacemos ahora es ir haciendo una vareta en ese espacio. Entonces hacemos una cadena al aire, una vareta en el espacio. Entonces ahí vamos a ver que se van formando una hilera de falsas varetas. Eso no importa porque es lo que va a ir al costado de la mochila, no se va a notar. Así que seguimos tejiendo una cadena al aire, una vareta en el espacio. Así vamos a ir intercalando los puntos hasta completar toda la vuelta. Haciendo una cadena al aire, una vareta en el espacio. Así completamos esta vuelta y vamos a tejer hasta la altura que querramos nuestra mochila. Bueno, tenemos un total de 23 hileras. Vamos a medir, aproximadamente de ancho nos quedó de 22 centímetros o de más o menos 8,5 pulgadas. Y de alto tenemos alrededor de 23 centímetros o 9 pulgadas. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo. Vamos a hacer vamos a cerrar primero esta vuelta. Vamos a sacar, nos falta hacer una cadena al aire. Y ahora lo que hacemos es justamente sacar el marcador y unir con un punto deslizado. Lo que vamos a hacer ahora de nuevo es la falsa vareta haciendo un punto bajo que cuesta, pero se va a hacer. Bueno, y hacemos ahora otro punto bajo en el mismo sitio, logrando nuestra primera falsa vareta. La vamos a marcar. Y ahora en nuestra vuelta lo que vamos a hacer es un pequeño cambio. Vamos a hacer en el espacio un punto vareta. Y ahí tenemos dos varetas juntas. Lo que vamos a hacer ahora es 2 cadenas al aire. Entonces, nos vamos a tener que saltar este punto, esta vareta y el espacio siguiente para ir a la siguiente vareta que tenemos. Ahí hacemos un punto vareta y en el espacio tejemos otro punto vareta. Hacemos 2 cadenas al aire, nos saltamos 1 y 2 puntos y nos vamos a ir a ese punto vareta que tenemos ahí. Tejemos 1, 2 puntos varetas y 2 cadenas al aire. Así vamos a ir haciendo 2 puntos varetas, 2 cadenas al aire, 2 puntos varetas, 2 cadenas al aire. Bueno, acá llegamos al final. Lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado. En el mismo lugar lo que voy a hacer ahora es un punto bajo. Lo voy a marcar. Listo. Lo marcamos y lo que hacemos ahora es un punto bajo en cada uno de los puntos. Entonces, en los espacios tenemos que recordar que vamos a tejer 2 puntos bajos y después vamos a tejer 2 puntos en las varetas. Hacemos 1, 2 puntos y lo que vamos haciendo básicamente es puntos bajos en toda la vuelta. Vamos a hacer así hasta completar toda la vuelta. Bueno, llegamos al final de esta vuelta, sacamos el marcador y lo que vamos a hacer directamente en ese punto es simplemente un punto bajo.
vamos a tejer en esta siguiente vuelta otra hilera de puntos bajos. Creadores, recuerden suscribir y darles like si les está gustando, también de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Bien, llegamos al final de esta vuelta, sacamos el marcador y lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado, cortar la hebra y esconder el hilo. Bueno, ahora vamos a ver que lo que hicimos es esta parte de arriba, que es donde van a pasar los cordones. Nos toca ahora hacer la parte de abajo, la base de esta mochila. Lo que hacemos es, voy a tomar hilo, un nudo deslizado, y voy a empezar en este punto, que es nuestro punto donde vemos ahí la cadena, el inicio de la cadena. Se ve el nudo corredizo. Hacemos un punto bajo y vamos a ir haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos. Entonces hacemos en ese punto donde está nuestro espacio y donde está la vareta, vamos a ir haciendo puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a hacer así y de paso vamos a ir escondiendo nuestra hebra del hilo donde empezamos. Vamos a aprovechar para ir escondiéndola. Y así vamos a ir tejiendo toda la vuelta en puntos bajos. Vamos a tejer en total 2 vueltas de puntos bajos y en la siguiente hacemos un cambio. Tenemos nuestras 2 vueltas de puntos bajos. Lo que hacemos ahora es, voy a hacer un punto deslizado y hacemos una cadena de 6. Hacemos 6 cadenas al aire y lo que vuelvo a hacer es, en el mismo lugar donde empecé mi cadena, voy a introducir la aguja y voy a hacer un punto deslizado para formar este bucle. Seguimos ahora tejiendo puntos bajos en cada uno de los puntos. Lo que estamos haciendo con este borde es lo siguiente. Vamos a hacer de ese lado, hicimos uno de los ganchitos y ahora nos toca hacer del otro lado el siguiente. Entonces vamos a tejer puntos bajos hasta llegar a ese extremo. Bien, llegamos al otro extremo. Lo que vamos a hacer es puntos bajos hasta llegar bien al extremo, que es donde se va a curvar el tejido. Entonces ahí ustedes lo van a ver de acorde al tamaño que miden en su mochila. Busquen ese extremo, esa esquinita, para tejer este segundo ganchito. Entonces hacemos 1, 2, 3. De nuevo, hacemos 6 cadenas al aire y volvemos a ese mismo punto de donde hicimos de donde salió la cadena para cerrar nuestro ganchito. Y continuamos tejiendo en puntos bajos hasta completar la vuelta. Esto es lo que vamos a ir haciendo para lograr este ganchito, que es donde van a ir nuestros cordones después. Bien, acá llegamos al final de nuestra vuelta y lo primero que teníamos era nuestro ganchito. Lo que hacemos ahora es tejer otra vuelta de puntos bajos y lo que hacemos es tomar este punto, ese punto, para no tejer justamente esa fila de cadenas y que nos queden formado el lugar donde va a ir nuestros cordones. Entonces vamos a ese punto, pasamos como por detrás del ganchito, ven, nos va a quedar así, nos queda así y tejemos de nuevo toda la vuelta de puntos bajos. Acá llegamos al otro ganchito, tejemos entonces el punto bajo que se encuentra antes del ganchito. Miren, les voy a mostrar bien de cerca ese punto que se encuentra antes. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar por detrás del ganchito y buscar ese punto siguiente, ese punto bajo siguiente, para que nos quede de esta forma nuestro gancho para nuestros cordones. Seguimos entonces tejiendo puntos bajos hasta completar
la vuelta. Miren, así es como nos tiene que quedar visto por debajo nuestro ganchito. O sea, pasamos por detrás. Esto lo que vamos a formar es justamente estos ganchitos para los cordones. Entonces, así nos debería quedar en cada esquina de nuestro tejido. Bien, llegamos al inicio. Y lo que vamos a hacer es otra vuelta. Voy a marcar mi punto, porque esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer. Entonces marco el punto y hacemos otra vuelta de medios puntos. Esto es lo que vamos a hacer hasta completar. Se me cayó el marcador. Bueno, no importa. Lo ponemos de nuevo y seguimos. Así vamos a completar toda la vuelta de medio puntos. Bien, ya estamos en el final de esta vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado para unir. Y lo que nos toca hacer ahora es coser la base de nuestra mochila. Lo que hacemos es buscar enfrentar bien los puntos y por sobre todo que nos queden bien nuestros ganchitos a los costados. Y lo que hacemos es, vamos a buscar las 2 hebras, o tomar las 2 hebras de un lado y las 2 hebras del otro. Es decir, tomamos 4 hebras, pasamos el hilo y cerramos con un punto deslizado. Tomamos las 4 hebras y vamos cerrando con un punto deslizado. Tomamos las 4 hebras y cerramos con un punto deslizado. Así vamos a ir cosiendo la base de nuestra mochila. Tomamos 4 hebras y cerramos con un punto deslizado hasta llegar al final. Bueno, así nos queda la base de nuestra mochila bien cerrada. Nos toca, simplemente rematamos y escondemos hilos y nos aseguramos que haya quedado bien. Los costados vamos a hacer ahora los cordones. Bueno, vamos a empezar con el cordón. El cordón es el cordón más fácil que podamos hacer. Vamos a hacer un nudo deslizado y lo que hacemos es básicamente cadenas. ¿Cuántas cadenas vamos a hacer? Yo en este caso hice 250 cadenas para obtener un cordón de una medida de 130 centímetros u 51 pulgadas. Ustedes pueden hacer la cantidad que les parezca, que necesiten. Entonces, lo que hacemos es, hacemos la cadena, giramos, buscamos esa hebra que se forma por detrás y simplemente lo que hacemos es tejer puntos deslizados en esa hebra. Buscamos esa lomita que se forma atrás y tejemos puntos deslizados. Recuerden que vamos a tener que tejer 2 cordones iguales, así que hacemos 2 cordones. Miren qué lindo queda, simple, fácil y rápido. Y vamos a solamente tejer en la lomita de atrás puntos deslizados. Como les decía, hacemos 2 cordones iguales para nuestra mochila. Bueno, tenemos nuestra mochila. Ahora lo que nos toca hacer es simplemente, miren, ahí nos queda el uñón. Esta parte va a ser la parte trasera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro cordón y lo que vamos a ir haciendo es, en esas 2 varetas que tejimos, vamos a ir primero a una de las esquinas, pasamos por un lado y pasamos por otro, rodeando esas varetas en la esquina. Y lo que vamos a hacer es ahora, vamos a ir intercalando nuestro cordón. O sea, pasamos uno por delante, uno por detrás, usando ese espacio que tejimos cuando hicimos 2 varetas, 2 cadenas. Así es que vamos a ir pasando nuestro cordón, tratando de que nos quede del mismo lado, o sea que no se tuerza, así queda mejor. Pero simplemente lo que hacemos es ir pasando uno por delante, unos otros por detrás, hasta terminar toda y que termine en el otro extremo. Entonces volvemos a pasar por delante, por detrás, y así es como vamos a ir asegurándonos que quede nuestro cordón. Del otro lado hacemos lo mismo. Así nos queda nuestro cordón colocado.
para colocar nuestro segundo cordón vamos a ir de izquierda a derecha, es decir, nuestro extremo va a quedar hacia el lado derecho. Hacemos lo mismo, pero al revés. Bien, así quedaron colocados nuestros dos cordones. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente, una vez que tenemos los dos extremos bien alineados y de tanto de un lado como del otro, ven, salen los cordones. Lo que vamos a hacer ahora es, miren, esto funciona así. Vamos a ajustar y se tiene que cerrar. Bien, esto es un indicador de que hicimos todo bien. Ahora lo que hacemos, básicamente vamos a donde están nuestros ganchitos y pasamos nuestro cordón. Bueno, ahí tenemos nuestro cordón pasado por el ganchito. Nos aseguramos que esté bien derecho. Vemos que los extremos estén bien, que nos quede bien derecho. Y lo que vamos a hacer simplemente ahora es anudar nuestro cordón. Hacemos un nudo, podemos ajustar a la altura que querramos y esto mismo lo tenemos que repetir del otro lado. Así nos va a quedar cerrada ya nuestra mochila. Bueno, creadores, 1.000.000 de gracias por ver hasta el final, espero les haya gustado y como siempre déjenme en comentarios cualquier cosa que se les ocurra, les mando un abracito crochetero y nos vemos en el siguiente video tutorial.